En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio sobre cómo rendir culto y adoración a Dios, obedeciendo así aquel mandato que Jesucristo le dio a la mujer samaritana y le dijo que Dios era espíritu y que Dios estaba buscando adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Eso implica que en verdad en el mundo hay dos clases de personas: los que no conocen a Dios y los que no adoran a Dios, es decir, conforme a ciencia, conforme a sabiduría, conforme a como la Biblia enseña. Ellos no adoran a Dios así. Actualmente deben de haber cientos o miles de religiones que están practicando los seres humanos en diferentes culturas, en diferentes países y continentes. Pero hay un pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad, que adora lo que sabe porque está aprendiendo la ciencia de la adoración a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Dios es espíritu y por lo tanto la adoración se debe hacer en espíritu, una adoración verdadera, y no el tipo de adoración de imágenes, de cosas que se pueden palpar. En el mundo entero hay mucha idolatría, mucha ignorancia. La gente se arrodilla delante de imágenes que tienen manos, mas no palpan, que tienen pies, mas no caminan, que tienen ojos, mas esas imágenes no ven, que tienen boca, mas esas imágenes no hablan. Semejante a esas imágenes sin vida son aquellos que practican ese tipo de adoración. Ellos no tienen fe, ellos no entienden ni comprenden que Dios es espíritu y que Dios es omnipresente, y adorarle a Él se le adora en espíritu y en verdad. Entonces hay mucha ignorancia. Por eso Cristo le dijo a la mujer samaritana: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que ayer comenzamos este estudio de lo que enseña la Biblia de cómo adorar al Señor. Para cumplir estos dos requisitos, hay que adorar a Dios en espíritu y hay que adorar a Dios de una manera correcta, de una manera verdadera. También debemos de entender que la adoración es un ministerio sacerdotal. Todos los creyentes tenemos un ministerio en relación a la manera como podemos servir a Dios. Somos sacerdotes, pero no sacerdotes constituidos por los hombres, sino que la palabra sacerdocio implica que nosotros hemos sido llamados para ofrecer sacrificios espirituales al Señor. En ese sentido, ejercemos un ministerio sacerdotal. Podemos acercarnos a Dios con toda confianza porque Jesucristo, que es el sumo sacerdote de la iglesia, ha abierto un camino, un derrotero, una vía, y por ahí podemos acercarnos a Dios y en su presencia adorarle a Él en espíritu y en verdad. Esto está escrito en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 5
al 9 o 5 y 9. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Dice así el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y como un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí Pedro declara que nosotros somos piedras vivas para edificar la iglesia y que al mismo tiempo somos personas que ofrecemos adoración y culto al Señor. La adoración y el culto es un oficio sacerdotal. Por eso Pedro dice que somos un sacerdocio santo. Somos sacerdotes que ofrecemos sacrificios espirituales y agradables a Dios. Los sacerdotes de la tribu de Leví del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios, pero lo que ofrecían eran sacrificios de animales, derramaban sangre, hacían ciertas cosas, pero ahora nosotros ejercemos el verdadero sacrificio o espiritual y ejercemos el verdadero sacerdocio espiritual y ofrecemos ciertos sacrificios al Señor. Por ejemplo, en la Biblia se declara que uno de los mayores sacrificios espirituales que ofrecemos al Señor es el sacrificio de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que nosotros debemos de ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, y que este ofrecimiento que la Biblia declara a la luz de lo que Pedro enseña es un sacrificio espiritual que agrada al Señor. Y ofrecemos nuestro cuerpo. Este cuerpo es templo, es morada de Dios. El Espíritu Santo habita en este cuerpo y eso constituye nuestro cuerpo en un lugar de adoración, en un templo, en un santuario, en una casa donde Dios habita, donde el Espíritu habita. Así como nosotros, nuestro espíritu, habitamos en este cuerpo, así el Espíritu Santo ha venido a habitar en este cuerpo. Eso hace que forzosamente, obligatoriamente, nuestro cuerpo se vuelva algo sagrado, algo que debe de dedicarse solamente a Dios. Por eso dice el texto que ofrezcamos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto que tenemos que ofrecer, un culto cotidiano, un culto vivo, es un culto para la gloria del Señor. Entonces, el reconocimiento de que nuestro cuerpo no es nuestro, sino que Cristo lo compró. Es una casa que Cristo compró con su sangre en la cruz para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Nuestro cuerpo entonces se constituye en un templo, en un santuario. Y el templo y el santuario debe de ser santo, debe de estar apartado solamente para las cosas de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo, que ofrezcamos a Dios nuestro cuerpo. Ofrecer es dedicar, es reconocer, es santificar, es apartar el cuerpo para aquellas cosas que glorifican a Dios. No podemos apartar el cuerpo o dedicar el cuerpo
a la inmundicia, al pecado, a la fornicación, al adulterio. No podemos dedicar el cuerpo a esas cosas pecaminosas, porque si Dios habita en nosotros, entonces nuestro cuerpo es santo. Es santo, es un santuario, es una casa que Cristo compró con precio de sangre en la cruz. Por eso Pablo le dice a los corintios que deben de honrar, glorificar a Dios en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, que son de Dios, porque Cristo nos compró con un precio grandísimo, un precio de sangre en la cruz. Por eso Pablo le pregunta a los corintios, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros, sino que sois de Dios porque Cristo nos compró? Entonces, uno de los sacrificios espirituales que debemos de ofrecer al Señor es el ofrecimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Todo lo que somos como personas, se lo debemos de ofrecer al Señor, porque ya no somos nuestros, porque Cristo nos compró allí en la cruz. El apóstol Pedro dice que no hemos sido comprados, rescatados o liberados con precio de oro o de plata, que son cosas que con el tiempo se corrompen, sino que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces ya no somos nuestros, somos del Señor, para vivir para la gloria del Señor y no para nosotros mismos. Por eso Pablo dice, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Entonces el sacrificio de nuestro cuerpo todos los días cuando estamos de rodillas, debemos de renovar este voto y este ofrecimiento. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy de rodillas en tu presencia y me ofrezco a ti como un sacrificio vivo, santo y agradable. Aquí estoy consagrándome y entregándome totalmente a ti. Reconozco que lo que yo soy, tú lo compraste con un precio altísimo y con un grande sufrimiento en la cruz del Calvario. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Todos los días nos ofrecemos y ofrecemos este cuerpo para la gloria del Señor. El otro sacrificio que debemos de ofrecer es el sacrificio de nuestros bienes. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 15. El escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 15, habla de otros sacrificios espirituales que debemos de ofrecer al Señor, porque nosotros estamos ejerciendo el ministerio sacerdotal. Dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Tales sacrificios se agrada Dios. Ve aquí que hay 3 clases de sacrificios, además del que leímos en el capítulo 12 del libro de Romanos. Dice el escritor de Hebreos que ha estado hablando de cómo en el Antiguo Testamento los sacerdotes levíticos ofrecían sacrificios de animales,
Eso ya pasó de moda, eso ya no está vigente. Eso pertenece al antiguo pacto. Ahora Cristo ha establecido un nuevo pacto con mejores promesas. Ahora Cristo nos ha constituido a todos nosotros los redimidos en un sacerdocio santo que ofrecemos sacrificios espirituales. El sacrificio espiritual de nuestro cuerpo, el sacrificio espiritual de nuestro cuerpo en el capítulo 12 de Romanos. Y aquí se dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza. Así que cuando estamos en nuestra casa alabando, glorificando al Señor, o cuando nos reunimos como iglesia en el templo y cantamos y alabamos y glorificamos a Dios, ese es un sacrificio agradable al Señor. Es como incienso en la presencia misma de Dios. Es un incienso y un sacrificio de olor agradable y fragante al Señor. Y así que cuando alabamos al Señor, estamos haciendo las veces de sacerdotes. Somos sacerdotes de Dios y estamos ofreciendo la alabanza que es grata en la presencia del Señor. El Señor recibe esa adoración como un sacrificio de olor fragante. También dice aquí, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando hablamos de Cristo, cuando testificamos de Cristo, somos olor de vida para aquellos que creen en Cristo. La palabra que hablamos, la palabra de Cristo en nuestra boca, es la liturgia misma de la vida nueva en Cristo. Hablamos de Cristo, nuestra conversación central es Cristo, nuestro Señor. Y cada vez que hablamos de Cristo, es un olor fragante en la presencia del Señor. Fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Cuando hacemos el bien, cuando ofrendamos, cuando suplimos las necesidades de los demás, cuando tomamos los bienes, el dinero y los bienes para ayudar al prójimo y ayudar a los hermanos, es como un olor grato. Por eso Pablo le dice a los filipenses: yo lo he recibido todo de Epafrodito, a quien tú enviaste para que me trajera esta ofrenda. Estoy lleno, no me hace falta nada, porque ustedes me han suplido para mi vida y para el ministerio. Olor grato, dice Pablo, que era esa ofrenda. Olor grato, sacrificio acepto en la presencia del Señor. Ese es otro sacrificio espiritual, la ayuda mutua, el ofrendar para la obra de Dios, el ofrendar para la ayuda de los necesitados. Tenemos que hacer la obra de Dios, y por eso es que en el culto hay un momento en que la gente tiene que ofrecer, dar sus ofrendas, dar aquello establecido por esa iglesia local, para satisfacer las necesidades de los hermanos, de los pobres, de los ancianos, de los huérfanos, de las viudas, y para la obra de Dios. Esto es un sacrificio espiritual, de hacer el bien, la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Este es el ministerio sacerdotal, fruto de labios, testificar, alabar a Dios y ofrecer nuestra vida para la honra y la gloria del Señor.
Mañana vamos a seguir hablando de la adoración y culto. Nosotros mismos nos constituimos en una ofrenda para el Señor. Lo espero mañana porque esto es precioso, escudriñar la forma como debemos de adorar a Dios. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.